La leyenda del Apchanchu, Bolivia. Dicen que en las noches frías del altiplano, cuando el viento se cuela entre las piedras antiguas de Sucre, hay un nombre que nadie quiere pronunciar en voz alta. Un nombre que, incluso hoy, en pleno siglo XXI, los abuelos murmuraban con respeto. Apchanchu. Pero antes de comenzar, dime, ¿alguna vez has sentido que alguien te observa aunque jures estar solo? Porque esa es justamente la sensación que envuelve esta historia. Una historia que, según los documentos coloniales del siglo XVIII y los relatos recopilados en la zona de Chataquila, fue narrada una y otra vez por viajeros que nunca volvieron a ser los mismos. Se cuenta que el Apchanchu, criatura vieja como las montañas mismas, podía convertirse en anciano moribundo, fingir heridas, hablar con voz quebrada, y así engañar a quien tuviera la desgracia de cruzarse con él. Y lo curioso, lo que deja a todos con la piel helada, es que los registros más antiguos que lo mencionan provienen de los caminos entre Sucre y Yamparaes, rutas usadas constantemente desde 1700 por arrieros y comerciantes. ¿Coincidencia? ¿O una advertencia que ha cruzado generaciones? Ahora, escucha bien, porque esta historia no empieza en un pueblo olvidado, ni en un rumor sin base. Empieza una tarde fría de mayo de 1758, cuando el joven arriero Matías Córdoba, registrado en los libros parroquiales de la Real Audiencia de Charcas, decidió emprender su ruta habitual llevando lana y sal hacia Tarabuco. Un camino que conocía de memoria, o que eso creía. Matías no sabía, no podía saber, que en esa ruta, exactamente en la quebrada de Potolo, varios viajeros habían hablado de un anciano extraño que pedía ayuda al borde del camino, un anciano que nunca aparecía dos veces con la misma cara. Y justo cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros rojizos, Matías vio una figura tambaleándose a lo lejos. Se detuvo, sujetó a su mula, frunció el ceño, porque algo no encajaba. La figura parecía humana, sí, pero su sombra era demasiado larga para esa hora del día. Matías avanzó despacio, tirando de las riendas mientras el viento levantaba pequeñas nubes de polvo rojo. La figura seguía allí, encorvada, respirando con dificultad, o eso aparentaba. Cuando estuvo a unos pocos metros, pudo ver mejor al anciano. Ropa raída, pies descalzos y una manta de vicuña que parecía más vieja que él mismo. «Hijito, ayúdame», susurró el hombre, con una voz tan ronca que parecía salir desde algún abismo. Ese detalle, la voz, hizo que Matías sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Porque había algo extraño, no coincidía con los rasgos del anciano. Era demasiado profunda, demasiado resonante, casi imposible para un cuerpo tan frágil. Pero, ¿quién dejaría morir a un anciano en medio de un camino tan transitado entre Sucre y Tarabuco? Matías respiró hondo y desmontó. El anciano alzó la mirada, y allí fue donde todo comenzó a torcerse. Los ojos, hundidos y opacos, reflejaban la luz del crepúsculo en un tono rojizo que ningún ser humano debería tener. Pero Matías, intentando racionalizarlo, pensó, debe ser el sol, solo es el sol. ¿Qué le ha pasado, tata?, preguntó mientras se inclinaba. Me han robado, me han dejado, sin fuerzas, respondió el anciano, extendiendo una mano temblorosa. La mano, demasiado larga, con uñas que parecían pequeñas astillas negras. Matías vaciló, sintió un impulso de retroceder, de montarse de nuevo en su mula y largarse, pero el anciano dejó caer la cabeza como si fuera a desmayarse, y la culpa pudo más. Alargó el brazo para ayudarlo a incorporarse. Fue en ese instante cuando el viento cambió. Un silencio denso cubrió la quebrada, como si todo el altiplano hubiera contenido el aliento. Ni un pájaro, ni un insecto, ni el sonido del agua en las rocas. Nada. Y entonces, la mano del anciano se cerró con una fuerza imposible sobre la muñeca de Matías. Una fuerza que no podía tener un hombre viejo. Una fuerza que no era humana. Matías soltó un grito ahogado, incapaz de soltarse. El anciano levantó la cabeza lentamente, muy lentamente,
y en ese movimiento sus huesos crujieron como ramas secas. Los ojos ahora brillaban, no con el reflejo del sol, sino con un rojo vivo, encendido, hambriento. La respiración de Matías se volvió un jadeo entrecortado. No podía soltarse. La mano del anciano era huesuda, sí, pero tenía una fuerza que le apretaba la piel hasta casi cortarle la circulación. Y entonces, ante sus ojos, ocurrió lo impensable. La manta de vicuña comenzó a deslizarse por los hombros del anciano sin que el viento soplara. Era como si algo debajo de ella se estuviera inflando, creciendo, desdoblándose. El cuerpo que antes parecía frágil ahora se movía con una fluidez siniestra, como si los huesos cambiaran de lugar. Matías quiso gritar, pero el anciano habló primero, y su voz ya no era la de un hombre débil. Tanto camino, tanta vida, ¿y vienes solo? La piel del anciano empezó a tensarse, marcando venas oscuras, retorciéndose como raíces. Y a cada segundo, su rostro cambiaba ligeramente. La nariz se afinaba, luego se ensanchaba, las mejillas se hundían, los labios se retraían mostrando dientes que no habían estado allí antes. Matías, entre el terror y la incredulidad, recordó algo que había escuchado de niño en Yamparaes. El Afchanchu toma la forma de un anciano, pero cuando lo alimentas con tu compasión, te come el alma antes que el cuerpo. Las palabras le golpearon la mente como un martillazo. El anciano inclinó la cabeza, estudiándolo. ¿Por qué tiemblas, Bagua? ¿Acaso ya sabes quién soy? Matías tiró con todas sus fuerzas, pero la criatura lo sostenía como si fuera un simple saco de maíz. Y entonces, la transformación avanzó un paso más. La boca del anciano se alargó, demasiado, como si la carne se desgarrara sin dolor. Los dientes se multiplicaron en hileras irregulares, agudos, puntiagudos, como fragmentos de obsidiana. La criatura exhaló un aliento frío, metálico, que olía a tierra húmeda y a algo más, algo antiguo. Tanta gente pasa por este camino, pero pocos se detienen. Tú sí, tú escuchaste. Eso te convierte en un buen alimento. Y justo cuando Matías sintió que la criatura lo arrastraba hacia la sombra de la quebrada, su mula, que antes permanecía quieta, relinchó con desesperación, tirando del ramal y clavando las patas en la tierra. Ese sonido rompió el silencio como un trueno. El Afchanchu giró su cabeza, molesto. Un error, porque esa distracción le dio a Matías un solo instante, un instante que cambiaría el rumbo de la noche. La mula, desesperada, dio un tirón tan brusco que el ramal se tensó hasta chasquear. El sonido resonó en la quebrada como un latigazo, y por un segundo, solo uno, la criatura aflojó el agarre sobre la muñeca de Matías. Fue suficiente. Matías, casi sin pensar, hizo lo único que un arriero con años de experiencia sabía que podía salvarlo. Se dejó caer hacia atrás, usando el peso de su propio cuerpo para resbalar por la tierra suelta de la pendiente. La criatura intentó aferrarlo de nuevo, pero la arena rojiza cedió bajo los pies de ambos, levantando un pequeño deslizamiento. Matías rodó cuesta abajo entre piedras, polvo y raíces secas, sintiendo como cada golpe le arrancaba el aire del pecho. Pero detrás de él venía algo peor. Un gruñido gutural, ronco, una mezcla imposible entre voz humana y animal salvaje. El sonido del Afchanchu. Cuando consiguió detenerse en una roca más grande, Matías alzó la vista. Y allí estaba. La figura ya no tenía nada de humana. El cuerpo, que antes aparentaba ser el de un anciano, ahora era alargado y anguloso, como si los huesos hubieran crecido en direcciones equivocadas. La piel se tornaba rojiza, tensándose hasta parecer cuero quemado. Y los ojos brillaban intensos, como carbones encendidos en mitad de la noche. «Huir. ¿Crees que puedes huir de mí?», retumbó la voz de la criatura, emanando desde una boca que se abría demasiado, como un tajo infinito. Matías sintió el pánico treparle por el pecho, pero también recordó una historia que su abuelo le había contado una vez, sentado al pie de las montañas de Chataquila. El Afchanchu teme la luz pura.
no la del sol ni del fuego, sino la luz que sale del corazón de quien no quiere morir. En ese momento, Matías no sabía si esa advertencia era literal, simbólica o simplemente una metáfora de viejo campesino. Pero algo dentro de él, tal vez instinto, tal vez desesperación, lo empujó a intentarlo. Se incorporó con dificultad, sangrando por la ceja, temblando, pero firme. Tomó entre sus dedos el pequeño medallón de plata que llevaba desde niño, un regalo de su madre, bendecido años atrás en la iglesia de San Lázaro, en la ciudad de Sucre. La criatura frunció el rostro, un rostro que ya no sabía si pertenecía a un humano o a un demonio del altiplano. Eso no te servirá, Bagua. Pero Matías, con el corazón retumbando como un tambor de los Yampara, levantó el medallón hacia la luz tenue del atardecer que aún alcanzaba la quebrada. No sabía qué esperaba que ocurriera, pero algo ocurrió. La criatura soltó un rugido, esta vez más profundo, más antiguo, como si viniera de las entrañas de la tierra. Retrocedió un paso, luego otro. Su piel pareció contraerse, chisporroteando como si la plata misma la quemara. Matías no entendía por qué funcionaba, pero sabía que ese era su único respiro, su única oportunidad. Y justo cuando parecía que la criatura se replegaría, ocurrió algo que volvería a poner todo en riesgo. Algo que transformó ese escape en un nuevo peligro, uno aún más inesperado. El rugido del Afchanchu retumbó en toda la quebrada, rebotando entre las paredes rojizas como si miles de voces lo acompañaran. Matías, aún sosteniendo el medallón de plata, dio un paso atrás, convencido de que la criatura seguiría retrocediendo. Pero entonces, el último rayo de luz desapareció detrás de los cerros. En un instante, cayó la noche. Una noche oscura, espesa, de esas que parecen tragarse el paisaje entero del altiplano boliviano. Y fue allí donde Matías sintió el verdadero terror. Porque todo aquel terreno, la quebrada, las rocas, los matorrales silenciosos, pertenecía ahora al Afchanchu. Era su dominio, su hora. La criatura, que un segundo antes parecía quemarse con la plata, detuvo su retroceso. Se quedó inmóvil, como evaluando las sombras que ahora lo envolvían. Luego, lentamente, una sonrisa deformada se dibujó en su rostro. Ahora sí, murmuró con una voz que parecía venir desde distintos lugares a la vez. Ahora sí estamos solos, Bagua. Matías sintió que el aire se volvía más frío. Un frío antinatural, seco, como si la noche misma estuviera respirando sobre su nuca. El medallón ya no brillaba con fuerza. La luz del atardecer que lo había cargado se había ido. Y la criatura lo sabía. El Afchanchu se inclinó hacia adelante, y su cuerpo se estiró aún más, como una sombra viva que se desprendía de la tierra. Las extremidades se alargaron en ángulos imposibles, y sus dedos, ahora garras, se clavaron en las rocas como si fueran mantequilla. Matías retrocedió, tropezando con piedras sueltas. Intentó subir por la pendiente, pero el suelo arenoso lo hacía resbalar una y otra vez. Cada vez que lograba apoyar un pie, la tierra cedía bajo su peso, atrapándolo como si la quebrada quisiera entregarlo al monstruo. La criatura avanzó sin prisa, como un depredador seguro de su presa. No corras, nadie corre más rápido que la noche. Matías buscó desesperadamente un refugio, un hueco, algo. Y lo encontró, una pequeña formación rocosa, conocida por los arrieros de la zona como la Peña del Lamento, llamada así por los ecos extraños que producían sus cavidades naturales. Lugar antiguo, marcado en mapas de viajeros desde el siglo XVIII. Matías se metió allí, jadeando, apretando el medallón contra su pecho como si fuera una barrera invisible. Pero en cuanto entró, el viento cambió. Un susurro profundo recorrió las cavidades de la peña. Un susurro que no era de la criatura. No todavía. La voz, tenue, parecía más vieja que cualquier leyenda. Y dijo algo que heló la sangre de Matías. No entres a las sombras. Él ya ha entrado. Matías giró, horrorizado, intentando ver de dónde venía aquella advertencia.
Pero no había nadie. Solo oscuridad. Oscuridad profunda. Demasiado profunda para un hueco tan pequeño. Y desde esa misma oscuridad, dos ojos rojos se abrieron, brillando como brasas encendidas. El Afchanchu ya estaba dentro. Los ojos encendidos del Afchanchu iluminaron apenas la cavidad de la Peña del Lamento, revelando solo fragmentos del monstruo que avanzaba hacia Matías. No necesitaba espacio. No necesitaba forma definida. Era como si la oscuridad misma se estirara para darle paso. Matías retrocedió hasta sentir la roca fría pegada a su espalda. El medallón de plata temblaba entre sus dedos, pero no emitía ni un brillo. La noche había absorbido todo rastro de luz. La criatura avanzó un poco más, y entonces la peña empezó a gemir. Literalmente gemir. El viento que se filtraba por las cavidades internas producía un sonido tan profundo, tan extraño, que parecía la respiración de algo inmenso atrapado en el interior de la piedra. Los arrieros siempre decían que esa peña lloraba, que devolvía voces viejas, voces de tiempos que ya no existen. Pero aquella noche, Matías entendió por qué, y no era por el viento, porque entre los gemidos, otra voz se escuchó como un hilo fino, casi imperceptible. Corre, mientras puedas. Matías abrió los ojos con desesperación. La voz no era del Afchanchu, tampoco era suya, y no venía del exterior. Venía de las paredes mismas, como si hace mucho tiempo alguien hubiera muerto allí dentro, y su eco aún siguiera atrapado. El Afchanchu ladeó la cabeza, molesto, y golpeó la roca con una garra enorme. El golpe resonó con un crack, que hizo vibrar toda la peña, desmoronando pequeñas piedras que cayeron sobre Matías. Nadie lo salva, ni los muertos, ni las piedras, gruñó la criatura. Pero las voces no callaron. En cambio, comenzaron a multiplicarse. Primero una, luego dos, luego docenas. Sal de aquí, corre, Bagua, la luz, búscala, corre, corre. El Afchanchu gruñó, furioso. Parecía que aquellas voces lo irritaban profundamente, como si fueran un recordatorio de algo que le pertenecía, algo que una vez devoró. Matías, aterrado, entendió que no podía quedarse. No allí, no donde el monstruo dominaba cada sombra. Reuniendo fuerzas, se lanzó hacia la salida de la peña. La criatura reaccionó de inmediato, estirando un brazo grotesco para atraparlo. Las garras rozaron la espalda de Matías, desgarrando parte de su ponchó, pero él logró escapar, rodando por la arena fría del exterior. El aire nocturno del altiplano lo golpeó de lleno. Un aire helado, cortante, pero libre. La criatura salió detrás de él, arrastrándose como un animal rabioso. Ya no parecía un anciano, ni siquiera un humano deformado. Era una sombra viva, un amasijo de extremidades alargadas y dientes imposibles, más rápido de lo que cualquier leyenda había advertido. Matías corrió cuesta arriba, resbalando, jadeando, temblando por el frío y el miedo. A lo lejos, muy a lo lejos, vio algo que casi le hizo llorar. Una fogata. Pequeña, lejana, pero real. Probablemente de algún grupo de arrieros que viajaban hacia Tarabuco. Una chispa de esperanza, una chispa de luz. Pero llegar hasta ella no sería sencillo, porque el Afchanchu, ahora sin necesidad de disfraz, avanzaba con la velocidad de un depredador nocturno. Y alcanzarlo parecía inevitable. Matías corrió como nunca antes en su vida. Cada zancada era un desafío contra el suelo suelto, contra el aire frío que le cortaba los pulmones, contra el terror que le hacía temblar las piernas. Pero detrás venía eso. El Afchanchu avanzaba con una velocidad imposible. Sus extremidades alargadas tocaban la tierra en un ritmo irregular, como si su cuerpo estuviera hecho para moverse en la oscuridad más absoluta. No hacía ruido al desplazarse, excepto por un leve crujir, como si la criatura triturara arena y huesos a cada paso. Matías no se atrevía a mirar atrás. Sabía que si volteaba, su mente podría romperse.
La fogata seguía allí adelante, un punto anaranjado que bailaba entre el viento del altiplano. Y junto a ella, efectivamente, había alguien. Una figura solitaria, inmóvil, sentada justo al borde del camino antiguo que conectaba las rutas de Tarabuco y Sucre. Un arriero. Por la silueta, por la postura, por el típico sombrero de alas anchas, debía ser un arriero. Matías quiso gritar, pedir ayuda, pero su voz se ahogaba en el pecho. Aún así, con un último esfuerzo, forzó un grito quebrado. ¡Ay! ¡Ayúdeme! ¡Por favor! La figura no se movió. No reaccionó. Solo observó la fogata, como si estuviera escuchando algo muy lejano. Cuando Matías al fin llegó a unos 20 metros, cayó de rodillas, exhausto, con la garganta hecha un nudo. Señor, ayúdeme. Viene una cosa detrás mío. La figura por fin se levantó, pero algo en su movimiento fue extraño. Demasiado lento, demasiado cuidadoso. Matías alzó la vista, todavía respirando con dificultad. La silueta se acercó despacio, iluminada por el fuego. Y cuando la luz reveló el rostro, Matías sintió como su alma temblaba una vez más. El hombre tenía arrugas profundas, piel pálida, y unos ojos hundidos que parecían brillar ligeramente, como si reflejaran un fuego que no estaba allí. Y entonces habló. Hijito, ¿por qué corres? Matías sintió que el mundo se le venía abajo. La voz, esa voz, era la misma voz ronca que había escuchado al inicio de todo. ¿De verdad creíste que solo había uno?, dijo el anciano, ladeando la cabeza con una sonrisa torcida. Y al mismo tiempo, detrás de Matías, el Afchanchu que lo perseguía se detuvo, como si ambos, el de la fogata y el de la quebrada, compartieran una mirada silenciosa. Una decisión. Matías sintió el pánico rasgarle el pecho. Había dos. La leyenda solo hablaba de uno. Pero los relatos antiguos, los más viejos, los que casi no se mencionan, si hablaban de otra cosa. De una palabra que muchos pasaron por alto. Los Afchanchus. En plural. Antes de que pudiera reaccionar, el anciano de la fogata dio un paso más hacia él. La sonrisa desapareció. Sus rasgos comenzaron a deformarse. Lentamente, hueso por hueso, exactamente igual que el primero. Matías gritó. La noche pareció cerrarse sobre él como una trampa. Dos criaturas. Dos sombras vivientes. Dos presencias tan antiguas como las montañas. Pero en ese instante, justo cuando parecía que todo estaba perdido, un sonido inesperado rasgó el aire del altiplano. Un cuerno largo, profundo, de esos que los grupos de arrieros Yampara usaban para anunciar su llegada en la noche. El sonido vino desde el norte. Fuerte, claro, cercano. Los dos Afchanchus se detuvieron. Ambos giraron la cabeza al unísono, tensos, irritados, como si ese sonido les resultara insoportable. Y ese momento, ese respiro diminuto, le abrió a Matías una nueva oportunidad. Una sola, una frágil, una casi imposible. El sonido del cuerno volvió a retumbar, esta vez más cerca, más profundo, como si las montañas mismas lo respondieran. Los dos Afchanchus se estremecieron, reaccionando con un gruñido bajo y gutural que hizo vibrar el aire alrededor de Matías. Parecían incómodos, irritados. Matías, medio tirado en el suelo, aprovechó ese instante para retroceder unos pasos, temblando, sintiendo que cada músculo de su cuerpo estaba a punto de rendirse. Pero el cuerno sonó por tercera vez, y esa tercera nota cambió todo. Desde la cima de un pequeño cerro, a unos 100 metros, aparecieron tres siluetas. Tres hombres, arrieros. Se notaba por las mulas cargadas, por los ponchos gruesos, por las sogas en el hombro, y sobre todo, por el instrumento que uno de ellos llevaba, un pututu, el cuerno indígena hecho con caracola o hueso, usado desde tiempos prehispánicos para llamar, advertir o espantar. El líder del grupo,
Un hombre de barba corta y sombrero cheurú gastado por los viajes, levantó el pututu una vez más. Y entonces lo sopló. Una cuarta vez. Una nota tan grave, tan profunda, que la tierra pareció absorberla. Los apchanchus retrocedieron al instante, como si aquella vibración les arañara el interior del cráneo. El arriero de barba gritó desde lo alto del cerro. «Baay, baguá, salí de entre medio, carajo, eso no es gente». Corré hacia la luz. Matías se tambaleó, pero logró ponerse en pie. La fogata cercana todavía ardía, débil pero viva. Era la única luz real en medio de la noche. Y por primera vez, los apchanchus parecieron dudar. Oscilaron entre avanzar hacia él o alejarse del sonido. El hombre del pututu volvió a soplar, esta vez moviéndose cuesta abajo, acompañado por los otros dos arrieros que descendían con pasos rápidos pero calculados, como si supieran exactamente qué estaban enfrentando. No parecían sorprendidos, no parecían temerosos, parecían preparados. «A la fogata, baguá», gritó uno de ellos. «Ellos no cruzan la luz si estamos juntos». Matías corrió como pudo. Llegó a la fogata justo cuando los tres arrieros se reunían alrededor de ella, formando un semicírculo. El fuego iluminó sus rostros. Hombres curtidos, acostumbrados a las rutas del altiplano, a las historias viejas que no están en libros pero se transmiten en encuentros nocturnos, en ferias rurales, en descansos de viaje. Uno de ellos, el más canoso, tomó un puñado de hojas secas que llevaba en una bolsa de cuero. Las arrojó al fuego, murmurando algo en quechua antiguo. Las llamas se elevaron repentinamente, cambiando del naranja habitual a un rojo intenso, casi del mismo tono que los ojos de los apchanchus. Las criaturas se detuvieron en seco. Dieron un paso atrás, luego otro. El arriero canoso escupió al suelo y dijo, como si fuera un hecho conocido por cualquier viajero experimentado: «Siempre vienen de dos en dos cuando la ruta está sola. No les gusta la luz viva ni el sonido del pututu. Son antiguos, más antiguos que estas montañas». El líder del grupo, sin dejar de mirar a las criaturas, añadió: «No los podés matar, pero sí podés obligarlos a volver donde pertenecen». Matías, todavía sacudido, logró preguntar con un hilo de voz: «¿Y dónde pertenecen?». El arriero lo miró, serio, con unos ojos que habían visto demasiado. «Al fondo de las quebradas donde ni la luna entra, a los huecos donde la tierra nunca se enfría, donde no hay nombre, ni tiempo». Las dos criaturas siseaban desde la oscuridad, moviéndose inquietas como sombras frustradas. El fuego rojo parecía contenerlas, pero no vencerlas. «No alcanzará», dijo el canoso. «Con uno solo podríamos, pero con dos». Miró a Matías. Lo evaluó. Vio el medallón plateado en su mano, y sus ojos se entreabrieron, como si entendiera algo. «Vos tenés lo único que falta». Matías apretó el medallón, sintiendo su peso ahora distinto, caliente, casi vivo. Y fue en ese instante, cuando don Mateo creyó que recuperaba el aliento, que el silencio de los alrededores se volvió aún más feroz. No había viento, no había insectos, no había siquiera el crujir de una rama distante. Nada, un vacío absoluto, como si el mundo entero esperara a que él diera un solo paso más. Pero, ¿esperaba realmente el mundo o esperaba algo más? Dicen los lugareños que, en zonas como la quebrada de Chayapata, cuando la naturaleza deja de sonar, es porque lo sobrenatural empieza a caminar. Y Mateo lo sintió. Sintió un peso detrás de él, un peso que no era humano. No un cuerpo, sino una presencia. Intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Y entonces, desde el silencio más profundo, se escuchó un gemido, no el gemido de un enfermo ni el de un anciano moribundo. Era un sonido bajo, áspero, húmedo, como si la tierra respirara a través de una garganta que no debía respirar. Mateo, paralizado, apenas susurró: «¿Quién está ahí?». Nadie respondió,
Pero algo sí se movió. Una figura que parecía encorvada, cubierta por algo que colgaba, quizá manta, quizá piel. Y cuando giró apenas la cabeza, creyó ver unos ojos, dos destellos rojos, pequeños, encendidos como brasas recién sopladas. El corazón le golpeaba las costillas. Era esa la criatura que desde siglos atrás, desde las historias que se cuentan en Potosí, desde los tiempos coloniales, se describía como el ser que se hacía pasar por un hombre herido para absorber la sangre de quienes lo ayudaban. ¿Era realmente el Avchanchu el que lo esperaba, a solo unos pasos, reteniendo la respiración igual que él? Mateo quiso correr, quiso gritar, quiso hacer cualquier cosa que un hombre haría frente a lo imposible. Pero no pudo, porque la figura habló, con una voz que parecía venir desde dentro de un pozo profundo. Hijito, no me dejes. Y ahí termina esta página, justo cuando Mateo reúne el coraje para responder, sin saber que sus palabras abrirán la puerta al momento más oscuro de esta historia. Mateo tragó saliva. Sabía que aquella voz no era humana, pero también sabía que si no respondía, si no hacía algo, la criatura daría el siguiente paso. Así que reunió el poco aire que le quedaba y murmuró: ¿Qué quiere usted de mí? La figura dejó de moverse, y por un segundo, el silencio volvió a ser dueño del camino. Luego, muy lentamente, el espíritu inclinó la cabeza hacia un lado, como si examinara a Mateo, como si evaluara su miedo, su sangre, su cuerpo entero. Dicen que el Avchanchu, en sus historias más antiguas registradas en la tradición oral de las comunidades que rodean Potosí, jamás se apresura. Nunca ataca sin antes observar. Nunca toca a su presa sin medir primero su espíritu. Por eso, lo que ocurrió después coincide demasiado con lo que tantos ancianos contaron décadas y siglos atrás. La criatura se enderezó. Su manta, su piel, lo que fuera, cayó hacia atrás, dejando ver una silueta que ya no tenía forma de hombre. Sus piernas parecían dobladas al revés. Su espalda, arqueada como la de un animal hambriento. Sus brazos demasiado largos, casi rozando el suelo. Y los ojos, dos carbones vivos. Tu sangre, susurró. Tu sangre me pertenece. Ahí, Mateo sintió que había llegado su fin. Sintió que el frío no venía ya del aire, sino de algo que se deslizaba por sus huesos. Y sin embargo, algo dentro de él, quizá la voz de su madre, quizá el instinto que tiene todo ser humano cuando enfrenta a lo imposible, lo hizo dar un paso atrás. Solo uno. Ese paso bastó, porque apenas retrocedió, la criatura lanzó un chillido que quebró el silencio del cerro. Un sonido que no era humano ni animal, una mezcla imposible de ambos. Y con ese grito, el Avchanchu se abalanzó, pero Mateo ya corría, a ciegas, sin mirar atrás, sin pensar, solo escuchando cómo la respiración del ser chocaba contra las piedras detrás de él. Corrió hasta que sus pies sangraron. Corrió hasta que la luz de algunas chozas apareció en la distancia. Corrió hasta que sintió que la figura se alejaba, como si la presencia de otros humanos la obligara a detenerse. Y cuando por fin llegó al primer caserío, cayó exhausto frente a un pastor que regresaba con sus llamas. El hombre, al verlo, no preguntó qué había pasado. Solo lo miró con ojos que guardaban el mismo miedo que ahora guardaba Mateo. Le dijo, con voz baja: «Has tenido suerte, hijo. El que te siguió no entra donde hay luz, pero vuelve. Siempre vuelve». Mateo nunca regresó a ese camino. Y aunque muchos dudaron, otros dijeron que la descripción coincidía punto por punto con relatos que datan de tiempos coloniales, recopilados por viajeros y cronistas que ya hablaban de la criatura que adoptaba forma humana para engañar y luego beber la vida de los vivos. Y así, hasta hoy, en esas tierras altas donde la noche cae rápido y el silencio pesa, se repite el mismo consejo. Nunca camines solo en los cerros, porque el Avchanchu puede estar esperando a que le ofrezcas tu ayuda o tu sangre.